Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? En estos días, hace poco más de una semana, culminó la llamada COP30, es decir, la Conferencia de las Partes, y las partes son los estados nacionales, que es una conferencia organizada, una especie de congreso organizado por las Naciones Unidas, que se realiza anualmente, y como dice el nombre, es el número 30 años de encuentros en vistas del cambio climático. Puede decirse que es la mayor actividad que cumplen las Naciones Unidas en materia de tratamiento político del tema del cambio climático. Y como siempre, ha tenido muchas características científicas, políticas, anecdóticas, porque son movimientos prácticamente de masas, podemos decir. La cantidad de gente que concurre a estas reuniones COP es enorme. Oficialmente son los representantes de los estados, pero participan como observadores una cantidad de instituciones, tanto oficiales como privadas, fundaciones, en fin, es todo un mundo que se desplaza allí, por lo cual los resultados siempre son discutidos, insuficientes para muchos de los que se han presentado, pero desde hace algunos números hacia atrás del 30, se han obtenido avances muy significativos, por lo menos en los compromisos que asume el orden internacional. En esta oportunidad, creo, así en una mirada un tanto superficial, que hay cuatro puntos especialmente destacados. En las conclusiones se establece que se triplicará la financiación destinada, estoy leyendo textualmente, destinada a los países en desarrollo para proteger a sus poblaciones de los efectos del cambio climático. Todo el mundo de acuerdo, pero nos faltan muchos que observan, sí, cómo no, pero no se fijan fechas para esto. Otro punto es intensificar el apoyo a los trabajadores y a las comunidades en la transición hacia energías limpias. Y aunque esto no está en las conclusiones, pero sí en las declaraciones de una cantidad de los participantes, es una queja que no se avanzó en cuanto a la disminución significativa del uso de combustibles fósiles. Por otra parte, esto es un hecho anterior a la COP, una declaración de la Cámara Internacional de Comercio, que agrupa a una enormidad de empresas mundiales. Allí se adelantan, por supuesto, las buenas intenciones para todo esto, pero hay una afirmación que me resulta muy interesante, porque además está suficientemente ilustrada con los ejemplos que se aportan, y es que da una impresión muy profunda de que las acciones tomadas por las empresas en el mundo ya están orientadas hacia un cambio profundo de la economía mundial. Parecen estar configurando un sistema que ya está en marcha. Quizás no nos demos de todo cuenta,
pero está presente, da la sensación de que hemos dado un paso en el cual no hay retroceso. Para hablar de estos temas y con mayor autoridad lo hemos invitado hoy nuevamente a Martín Fraguío, que estuvo presente no en esta edición de la COP, pero en sí en tantas otras y que conoce el tema de una manera que nos va a resultar muy útil a nosotros también. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy interesante lo que planteas en tu introducción. ¿Y qué te parece? Dame tu opinión, Bien. que es la que vale. No, pero te agradezco, ¿no?, la invitación de nuevo y poder seguir hablando de esto, porque para nosotros esta COP era una de las más importantes en la historia. Y si querés repasamos un poco por qué Sí, sí. tiene un alto grado de importancia. En primer lugar, porque las COP a partir del año 2015, o sea, desde 2016 en adelante, ocurren ya con el Acuerdo de París en vigencia, ¿no? Y el Acuerdo de París fue un acuerdo un poco particular que, digamos, en su funcionamiento, por un lado, porque no tiene ningún instrumento para obligar a que un país obligue a otro a hacer determinada cosa, sino que es completamente voluntario. Pero el Acuerdo de París, en el momento en que entra en vigencia, a mediados de 2016, empieza el periodo de la escritura, del diseño, de lo que se llama el libro de reglas. Ese libro de reglas se escribió desde el año 2016 con negociaciones muy difíciles, desde 2016 hasta, si no me equivoco, 2023. O sea que llevó prácticamente 7, 8 años de trabajo, de negociación, que cada uno de los artículos sean implementables o puedan, digamos, transformarse en operativos. Entonces, a medida que fue avanzando, se fueron cerrando ciertas cosas. Las cosas más importantes tuvieron que ver con el área de finanzas, ¿no? Cómo se va a financiar esa trayectoria del Acuerdo de París, que es evitar que la atmósfera se caliente más allá o que como MAC, digamos, que se caliente muy por debajo de 2 grados centígrados, y la temperatura objetivo es que la temperatura de la atmósfera se mantenga dentro de 1,5 grados, mientras que la humanidad deja de hacer actividades que son altamente emisoras, como la quema de combustibles fósiles, la agricultura o la labranza en la agricultura, etcétera, etcétera, y cómo bajar y mantenerse dentro de esa temperatura, que es como la temperatura segura de la atmósfera. Una vez que se termina de escribir ese libro de reglas, empezó el periodo en el que estamos hoy, que es el periodo que se llama de la implementación, ¿no? Que la implementación no es algo instantáneo, que se implementa de golpe, todos de golpe, pum, como los militares, ¿no? Vista derecha y todos miran para la derecha. No, esto no es así. La implementación es un proceso que empezó el primer año, fue en Sharm el Sheikh, en Egipto, y de ahí en adelante se va como construyendo ese momento de la implementación, y por eso esta COP, el título que le puso la presidencia brasilera de la COP, fue la COP de la implementación. Entonces, si querés, hablemos un momento de qué significa implementar qué cosa, cómo se hace Sí, para sí, bajar la pero eso- temperatura, que hay que poner ventiladores, más aire acondicionado. No, la Es muy importante implementación, aclarar esto. Como también claro, lo de claro. la temperatura de la atmósfera. La idea es que no ascienda más de 2 grados respecto de la que Claro, había, pongamos, en 1850. exactamente, exactamente. Antes de la revolución industrial. Ese es el plan, ¿no? Ya Por había ejemplo. comenzado la revolución industrial en Sí, 1850 con creces, pero me claro, parece que ahí el tema es la certeza sí, de las mediciones de la temperatura. claro. Sí, sí, sí. La No, revolución no, no me industrial acuerdo es de exactamente, pero sí. fin del siglo XVIII. Sí, En exactamente. 1848 son las grandes revoluciones Claro, tecnológica. europeas, en gran medida determinadas por la cuestión social, así que había Tal, obreros explotados de sobra en claro, esas tal cual. fábricas tan bien descritas por Charles Dickens, entre otros autores, ¿no? Es decir, ya estaba Sí, la tal cual. revolución industrial, pero Sí. creo que las mediciones confiables las tenemos que
ver a partir de 1850. Tal cual, tal cual. Por eso, entonces, en este periodo, en la implementación, y esta fue título oficial, la COP de la implementación. ¿Qué significa implementación? Significa que los emisores, que son todas las actividades económicas que se hacen en el ámbito de las empresas, o sea, ¿quién es el que emite? Bueno, el que hace una actividad económica, ¿verdad? Entonces, todas esas emisiones de la generación de electricidad, de cocinar la comida en el horno, de producir cosas en las fábricas, de producir cosas en el campo, de comercializarlas en un supermercado o en un almacén, etcétera, etcétera. Todo eso genera emisiones y para que la humanidad se pueda mantener dentro de ese rango, alrededor de 1,5 grados, entonces esas empresas tienen que cambiar su forma en la cual invierten y dejar de invertir en actividades que emiten y pasar a invertir en actividades que no emiten. Por eso esta COP tenía mucho más que ver con el sector privado y por eso para mí lo más importante de esta COP no fue el documento final acordado por los gobiernos. Eso es muy importante, muy, muy importante, no hay que minimizar la importancia. Pero para mí lo más importante de la COP fue la estructura que fue llevando el sector privado que participa de las COP y tratando de mostrar de qué manera va generando modelos de negocios y estructuras de negocios para bajar las emisiones, pero al mismo tiempo diciéndole a los gobiernos de qué manera ese sector privado, esas empresas, ¿no? Algunas son empresas grandes, multinacionales, pero la mayoría, como decías vos, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Solamente en ICC hay 40, en la Cámara Internacional de Comercio hay como socias 45 millones de empresas socias en 170 países. Y todo ese aglomerado... Es para repetir ese número, 45 Claro. millones de Claro, empresas. son 45 millones de empresas, ¿no? La mayoría son empresas pymes que directamente involucran a los dueños, los empleados, números de 50 personas, 100 personas. Si tomamos un número conservador, son 1.000 millones de personas vinculadas directamente con una asociación que su prioridad número uno es que el mundo evite una catástrofe climática, ¿no? Y ayudar a esas empresas en esos 170 países a poder cambiar esa forma de invertir y generar modelos de negocio que tienen que ser rentables. Porque el cambio climático no es dar una dádiva o que venga Lorenzo de Medici o Lorenzo el Grande a ser el gran mecenas del cambio climático. Esto no es un tema de mecenazgo, esto es un tema de cambiar la manera en que el ser humano desarrolla su actividad económica y cómo hacerlo de una manera que no es volver al pasado a quemar más carbón o a quemar leña como en el siglo XVII o XVIII, sino cómo hacerlo hacia el futuro con una inclusión mayor, con empleos de mayor calidad, con capacidad de retribución a las personas que trabajan más alta, ¿no? En mejor calidad de trabajo, en sueldos más altos, en empleo mejor. Y todo ese es para mí, el gran debate y el gran éxito de esta COP de haber podido llevar algunos ejemplos importantes adelante y ir también ayudando a que el sector privado vaya tomando un poco de conciencia. Y para mí lo más importante fue la campaña que organizó ICC. Viste que la campaña se titula La oportunidad de la vida, ¿no? ¿Viste? En inglés era el opportunity of a lifetime, ¿no? Esta es la oportunidad que tiene esta generación en toda su vida, la oportunidad más importante, que es generar ese cambio y cómo cada empresa hacia adentro se puede organizar de una manera con todos sus dueños, sus empleados, sus clientes, sus proveedores, los que le aportan tecnología, etcétera, etcétera, cómo cambiar su visión de cómo hace las cosas hacia ese mundo que necesita desesperadamente evitar que la temperatura vaya a parar a cualquier lado y que las variables, ¿no? del ciclo de la vida en la Tierra, del ciclo del agua, el ciclo de los gases, transformen partes del planeta en inhabitables, ¿no? Que no sabemos exactamente. Hay un montón de estudios científicos de cuáles son los límites
que se podrían superar, ¿no? Como las corrientes oceánicas, la regulación de la temperatura, las lluvias en zonas agrícolas, ¿no? Pero creo que ahí hay algo que pasó por completo de largo en toda la cobertura mediática, y creo que vale la pena resaltarlo e insistir en eso, porque creo que en la parte ya de negociación entre gobiernos y todo eso ya estaba en un lugar que ya había quedado cuando se negoció el Acuerdo de París, que entró en vigencia en 2016, o sea que ya hace casi 10 años, que siguió con el libro de reglas, que terminó en Glasgow, que ya hace 3 años, y de a poco se va construyendo este periodo de implementación. Esa implementación supone precisamente la financiación, que es uno de los puntos que estuvieron muy controvertidos. ¿Qué posibilidades ves de que esa financiación se haga efectiva? Porque hasta ahora parece que hubo muchas dificultades para ponerla en práctica. Es que cuando vos mirás, lo que pasa es que también tenemos que ver la financiación en el ámbito del cambio climático desde dos ángulos diferentes. Uno es la financiación de unos países dándole plata a otros países o a otros gobiernos de países, ¿no? Que es un poco como si fuera, bueno, la financiación de ayuda alimentaria de las Naciones Unidas. ¿Qué es eso? Bueno, es un país, ¿no?, rico que le da a un país pobre para que compre comida. ¿Está bien? Entonces, ese es un punto de vista y es parte de la discusión, porque hay muchos países y hay muchas actividades que lo que necesitan son lo que se llaman fondos concesionales, o sea, dar una ayuda para que se genere una capacidad, para tener gente capacitada o para tener alguna estructura, ¿no?, de determinado tipo. Eso que vos comentabas al principio. Sería como una expectativa de países más débiles respecto de recibir un apoyo para determinada actividad. Por ejemplo, lo que decías. Determinada, claro, muy puntual. Sí. Exactamente. Claro. Pero cuando vos pensás... Pero yo veo un problema con eso. Y es que por lo general los países que serían deudores en esta situación ya tienen problemas económicos muy gordos, entre ellos precisamente de deuda. Y es un poco difícil recibir aportes de otro origen y no destinarlos a esos problemas que ya están vigentes. Además es una tentación para cualquier gobierno que está en una situación económica apretada. Enviar el dinero a otra cosa, resolver lo inmediato. Sí. Y por eso hay otro punto de vista. El otro punto de vista, ¿no? El otro punto de vista del financiamiento es no el financiamiento de estas actividades de salvataje de un gobierno o de un proyecto puntual que requiera un gobierno en su agenda, sino el financiamiento de la actividad privada que genera empleo, que genera riqueza, que genera exportación, que genera, ¿no?, todo lo que sabemos que es la actividad económica, que no es lo que hace el gobierno. O sea, el gobierno no genera actividad económica, puede hacer reglas para que se respete la propiedad, las invenciones, que se respeten los principios constitucionales, pero eso lo tiene que hacer una empresa privada. Pueden ser también empresas estatales o gubernamentales, que hay en muchos países del mundo ese tipo de empresas, pero lo tienen que hacer con reglas de juego que respeten los mercados, el derecho del comprador de querer comprar cuando quiere comprar y de no querer comprar cuando no quiere comprar, porque es caro o es malo o lo que sea. O sea, tiene que estar basado. Entonces, yo creo que el segundo aspecto, que es el que realmente genera un cambio en las emisiones, un cambio de gran escala en las emisiones, es el que se está discutiendo y es el realmente central e importante. Y por eso cuando vamos a esta campaña, ¿no?, de la Cámara Internacional de Comercio, había varios instrumentos propiamente dichos, no para darle más fondos a los gobiernos y que puedan esa plata distribuirla o repartirla como les parezca, sino para apoyar y estimular a que las empresas sean más eficientes, inviertan mejor, generen oportunidades de generación de empleo, de generación de productos o servicios que
tengan menos emisiones, que estén alineados con el Acuerdo de París, y que todo eso genere una actividad económica más sana, no más dañina, destructiva para el ambiente. Al contrario, que la actividad económica vinculada con la naturaleza, que hoy se sabe que es más o menos el 60% de la actividad económica humana está directamente vinculada con la naturaleza, que eso restaure los ecosistemas, y aún el otro 40% que tampoco los dañe, porque no podemos seguir tirando la basura que tiramos, generando los océanos de plásticos en el mar, los ríos como el Riachuelo en Argentina, los basurales que vuelan en Argentina, las aguas cloacales sin tratamiento, que en Argentina es más del 75% de la población no tiene, ¿no? Incluyendo la gente de la ciudad de Buenos Aires, sin tratamiento adecuado de nuestros residuos cloacales. No son los nuestros, no son de otros, ¿no? Sí, parece que no se trata tanto de reprimir las actividades contaminantes, sino hacer que las no contaminantes sean rentables. Exactamente, y eso es lo que vos comentabas al principio, que en mi opinión, y creo que eso lo compartimos con vos, ya la mayoría de las cosas no tienen vuelta atrás, porque hoy la sustitución, sobre todo de carbón y de petróleo en muchas actividades humanas, se hace mejor, más eficiente, más rentable, con menos costos, si se hace con una fuente renovable, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de esto, de la transición energética, y de la transición hacia un mundo más sostenible, que primero se ocupa de la restauración, que ya son inevitables, que no hace falta subsidios, dádivas, premios, sino que empiezan muchas de estas actividades a ser por sí mismo las que son una opción primero frente a la otra, ¿no? De hecho, en la Argentina, para poner el ejemplo nuestro, el año pasado un cuarto de la energía eléctrica ha procedido de fuentes alternativas. Claro, claro, sí, por eso, fíjate los volúmenes. Mirá, hay un volumen que la Agencia Internacional de la Energía está insistiendo mucho. El último año, o sea, en 2024, y este año se supone que va a ser todavía más alto, las inversiones totales a nivel mundial en energía, lo que es energías renovables, fue un poco más que el doble que las energías tradicionales. O sea, más del doble. O sea, ya hoy, cuando la gente que tiene su plata en el bolsillo decide en qué ponerla, ya decide poner en la parte renovable, lo verde, 2. Y en lo tradicional, carbón, petróleo, gas, 1. Eso ya, si uno mira, ¿no?, la historia del petróleo, por ejemplo, ¿no?, empezando con Rockefeller y la Standard Oil hace un poco más de 100 años, y es un cambio, ¿no?, increíble, ¿no?, que haya una priorización de las personas, porque estas son inversiones de gente que es dueña de la plata. Esta no es plata que llueve. No. Esto es alguien que dice, yo a ver en qué quiero invertir, ¿en esto o en esto? No, mira, acá pone 2 en esto y 1 en esto, y el 1 lo vamos, de a poquito lo vamos achicando. Que no nos quedemos sin energía, que los precios de la energía no se enloquezcan, pero ya hoy lo otro, ¿no?, es más rentable, ¿no?, es más eficiente, genera mejores oportunidades, mejores empleos con sueldos más altos, ¿no? Es increíble. La implementación supone también una transición larga. Y tiene mucho que ver con la característica de la historia del petróleo, porque el petróleo, sí, en fin, pongamos a los 50 años de las iniciativas de la época de Rockefeller, que decías. Claro. El petróleo para las lámparas de China, se decía en esa época. Es curioso, ¿no? Porque el gran éxito económico de Rockefeller fue abrir el mercado chino para el oil, ¿no?, para el derivado que fuera, sería el queroseno, nafta, no sé, para que lo usaran los chinos. Bueno, pero a unos 50 años de eso comenzó como un tema de pesadilla, que se iba a acabar el petróleo. Era necesario buscar alternativas, claro, que no sé, de las que no había una conciencia segura, ¿no? Pero que se iba a acabar, iba a haber una situación atroz, y en la década de 1970, con el Club de Roma y otras instituciones y
autores que se pusieron de moda, parecía inevitable que iba a haber un gran problema de falta de petróleo. Y ahora quizás el problema es la superabundancia del petróleo. Exactamente. Es que vos fijate, ese momento que decís vos, ¿no? De la escasez de petróleo, se definió, no me acuerdo cómo se llamaba el autor que lo definió, como el pico del petróleo. En inglés el peak oil, ¿no? Pico, como la montaña, un pico que todo lo que pasa del otro lado de ese pico es hacia abajo. Entonces, ese concepto era: un día vamos a ser el día que vamos a consumir más petróleo y como se va a empezar a acabar, vamos a empezar a poder disponer de menos. Pero hoy, en realidad, y se supone que 2025 es el año, eso está diciendo la Agencia Internacional de la Energía, que ya no es más el pico de producción, sino el pico de demanda. O sea, donde ya estamos en los años, quizás si no es 25 será 26 o 27, esos son los modelos de la Agencia Internacional de la Energía, que lo que empieza a ver es que la demanda mundial, ¿no? Sobre todo de petróleo, quizás de gas todavía tenga un poquito de resto, pero de petróleo que ya esa demanda mundial empieza a caer en barriles o en lo que sea, ¿no? Y se supone también que China, que soy el principal emisor, este año sea su pico de emisiones y que de acá en adelante las emisiones chinas todos los años empiecen a bajar. ¿Por qué empiezan a bajar? Porque las inversiones que hizo en todas las fuentes de sustitución, sobre todo de su carbón, que es el principal consumidor de carbón del mundo, ya empiezan a surtir efecto, digamos, empiezan a eliminar esa gran fuente de emisión y de contaminación terrible en las ciudades, ¿no? Donde la mayoría de las ciudades el aire es irrespirable por la quema de carbón en todo el sistema eléctrico, calefacción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos en un momento interesante. No sé si la COP lo reflejó por completo. Eso que está diciendo se relaciona con una palabra que aquí se ha olvidado ya, el hollín. Hace unos años el tema del hollín, el carbón suspendido en el aire, pero en las ciudades argentinas era un problema, porque entre otras cosas la gente colgaba las sábanas en su patio, en el fondo. Claro. Y la dejaba más del tiempo necesario, imprescindible para que se secara, se ennegrecían. Y ya no se habla de hollín porque el hollín no existe más. No, tremendo. Y no porque, claro, bueno, Buenos Aires tiene, digamos, se ha adelantado lo suficiente, pero algunas medidas inteligentes se lograron en esa materia. Por supuesto. Y sí, totalmente. Sí, en Buenos Aires hubo mucha quema de los barcos que volvían vacíos de Inglaterra, traían lo que se llamaba el coque, o tenía otro nombre. ¿Cómo es que se llamaba ese carbón mineral? Que lo usaban como lastre y obviamente lo vendían y se vendía para las calderas, ¿no? De calefacción, de generación de energía eléctrica. La central esa enorme, que parece una basílica, ¿viste? Gigantesca, que está lo que se llama la Central Puerto, ¿no? Adentro eran todas calderas de vapor, impresionantes. Hoy está toda vacía, ¿no? Pero es un edificio realmente a la distancia, ¿viste? Que parece una catedral cuando uno la ve desde el Riachuelo, cruzando la autopista, ¿no? Pero adentro, claro, eran todas calderas de vapor con niveles de eficiencia bajísimos y todo un playón donde entraban millones de toneladas de este carbón mineral, que claro, imagínate la mugre que largaba eso sobre la ciudad de Buenos Aires, no estando tan cerca, ¿no? Además de todas las casas de familia con sus sistemas de quema. Incineradores, sí. Eso, además de los incineradores de la comida, ¿no? Esa fue otra catástrofe. Ajá. Bueno, tremendo. Y así como se salió del dominio de ese gran contaminante que era el carbón, puede pasar con el petróleo también. Es que claramente, primero tiene que eliminarse el carbón, porque el carbón sigue siendo un porcentaje altísimo. No me acuerdo ahora el número exacto, pero alrededor del 25% sigue siendo la principal fuente de generación de energía eléctrica a nivel mundial el carbón. Hay muchos países que tienen una imagen muy verde, ¿no? Mismo Alemania, la mayoría de los países europeos siguen
quemando cualquier cantidad de carbón, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que eliminar es eso, pero el segundo combustible que tiene que entrar en un cambio también es los derivados del petróleo. Pero claro, el petróleo es el que se usa digamos, para el transporte sobre todo. Y ahí está el tema de los autos eléctricos, donde aparentemente también hoy el único país del mundo que tiene un éxito en su electrificación es China, que tiene autos eléctricos muy baratos, que los que comentan, yo no anduve en ninguno todavía, pero lo que comentan es que andan bien y que valen muy poca plata. Pero bueno, viene por eso toda esta dinámica. Yo creo que vamos a ver que en un momento va a empezar a avanzar muy rápido, ¿no? Yo vi en otras industrias donde de golpe hay como un cambio de momento y donde los que no quieren quedarse afuera empiezan a acelerar en sus inversiones y se genera una especie de puerta 12, una especie de alud de hay que cambiar esto. Los gobiernos están, digamos, con ciertas dificultades para hacer cosas porque hubo un cambio muy grande. Me parece que el planteo del gobierno de Estados Unidos, ¿no? A nivel global de tratar de frenar esto, aunque no lo está logrando, porque aún las empresas americanas en la COP tuvieron una presencia enorme, los gobernadores de la mayoría de los estados, porque digamos que lo que está claro es que hoy las empresas más rentables del mundo, las más grandes del mundo, las que más crecen, las que generan más empleo, no son las vinculadas con el carbón ni con el petróleo, ¿no? Y con el gas, levemente, digamos, ¿no? Como el gas como una commodity, un combustible de transición, pero la gran actividad económica hoy está en las empresas tecnológicas. Y esas son las que están empujando todo este tema de las energías renovables. Y hablando de tecnología en cualquier sector, o sea, tecnología agrícola, tecnología en la construcción, tecnología en los materiales, ¿no? Y la tecnología blanda, ¿no? La que vemos todos los días, que se habla desde la inteligencia artificial y todo el manejo de datos y todo eso que también va acelerando cada vez sistemas más eficientes, ¿no? O sea, la visión de que, ¿no? ¿Te acordás cuando subió, ¿no? Trump, que era perforar, bebé, perforar, ¿no? El famoso drill, baby, drill, que ayer hubo justamente un artículo en el New York Times, ¿no? De una evaluación objetiva de qué resultado había tenido. Y nada de lo que se prometió de entrada con esa visión. Por eso yo creo que hay que entender que es tan difícil para el mundo volver al pasado, ¿no? Toda esa visión de que, bueno, no, volvamos a el carbón, el petróleo y el gas y olvidémonos de toda esta visión verde, de que los molinos eólicos, los paneles solares, toda la electrificación eficiente, olvidémonos de eso. Yo creo que ya no es posible. Y yo creo que vamos a ver en algún momento que muchas de estas tecnologías arrancan a una velocidad tan grande que ya van a ser imparables. Y el petróleo incluso tiene también su cuota de futuro, pero no como combustible, porque el petróleo es fuente también de una cantidad de producciones en el orden de los plásticos principalmente, y de los lubricantes. Sí. En ese orden todavía Sí, en fin, no ha sido demasiado bueno, hoy retrasado, que yo sepa. Sí. Y hoy los lubricantes más avanzados se hacen a partir de la molécula de gas natural. ¿Viste? Todos estos lubricantes sintéticos, semisintéticos, el avance fue tomar la molécula de metano y transformarla en otros componentes. Son más caros, pero las propiedades que tienen como lubricantes son increíbles, ¿no? O sea, toda la mecánica mejoró mucho alrededor de eso. Pero sí, yo creo que el hombre lo que tiene que hacer es encontrar el equilibrio, ¿no? Respetando lo que ocurre en la atmósfera con el ciclo de los gases. Ese yo creo que es la clave. ¿Cuánto usamos de una cosa o la otra? Pero claro, para los países que tienen grandes reservas es realmente un problema, ¿no? Pero fíjate cómo en esta COP se armó por primera vez una pelea bastante dura con el presidente de la COP, que es un embajador brasilero, ¿no? Correa do Lago, de algunos países diciéndole, acá hay que hacer ya
y tenemos que aprobar un plan para la eliminación de los combustibles fósiles, ¿no? No se pudo hacer porque hubo presiones muy grandes de los países petroleros grandes, ¿no? Creo que ahí el líder era un príncipe saudí o alguna autoridad así muy importante, todos, pero para que se pueda firmar el documento final, lo que se comprometió Brasil es que iba a hacer un plan. Brasil lo va a hacer, y va a hacer dos planes. Un plan para lograr la eliminación de los combustibles fósiles, no sabemos qué es lo que va a decir, y otro plan para eliminar la deforestación. Pero yo creo que ahí, para algunos países, es difícil, aunque cuando uno mira también los planes estratégicos de los países árabes, ¿no? Los países sobre todo más futuristas o más, ¿no? Como Emiratos Árabes, Arabia Saudita mismo, todos esos países en sus planes estratégicos tienen un momento en el cual su economía deja de depender del petróleo y, por lo menos del petróleo. Tienen ya un año, a partir de este año tenemos que tener otros negocios. Y por eso vienen invirtiendo en tantas empresas en todo el mundo, ¿no? En el No caso son de los países. árabes, uno puede pensar que precisamente como han, re- han reunido un capital tan formidable con la industria Claro. del petróleo, están en condiciones de pasar a una nueva forma de producción, Sí, porque los capitales necesarios para eso los tienen. claro, Pero en ese ámbito de los exportadores de petróleo en gran escala, también está claro. Rusia, que se ha visto un Bueno, papel un poco extraño de Rusia en esta COP, sí. porque No, el ha papel de actuado Rusia fue a la par de de los grandes petrolistas, sí, pongamos, ¿no? sí, Los sí, árabes totalmente. e incluso Estados Unidos, Sí, que no participó, pero cuya opinión oficial se conoce muy bien. Lo sí, de totalmente, Drill Baby totalmente. Drill que decías hace un rato. Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo creo que empieza a verse cuando, por eso para mí es tan importante la implementación. Cuando el sector privado empieza a mostrar que genuinamente para las empresas, para la gran mayoría de las empresas, salvo las vinculadas directamente con el petróleo, digamos, como materia prima, pero que para todas las demás existen oportunidades de negocio extraordinarias en las otras actividades, ¿no? Más eficientes, más modernas, de menos nivel de emisión, me parece que ahí empieza como a aflorar este lobby, podemos decir, ¿no? Este grupo de países, empresas que quieren, digamos, extender todo lo que puedan, porque cuando uno mira por eso estos planes estratégicos de estos países que dicen 2030 es el último año de depender principalmente de las exportaciones de petróleo, 2040 o 2045, están mostrando que ellos saben que ese producto, aunque tengan para 300 años, ¿no? Está bien, hay petróleo en las reservas de Arabia Saudita para el mundo para los próximos 300, 400, 500 años. Pero ellos saben que eso no va a ser posible. Y va a haber otros servicios, otros productos, otras tecnologías que van a hacer que eso, aunque sea muy barato, que sea inaplicable. Claro. Y va a tener para mí que ver con un instrumento. Hay una comparación que se hace. Cuando el Sí, hombre salió de la edad de piedra para entrar en la de los metales, no se claro. extinguieron las piedras de todo el mundo. Exactamente. ¿Te acordás? A mí me encantó. Yo se le escuché esa frase a este señor que se llama Attenborough, ¿viste? Que no sé Sí. si lo nombraron Lord o Sir o no sé qué, científico inglés, que él dijo, no, nunca nos olvidemos, que la edad Sí. de piedra no se terminó porque se acabaron las piedras. Sí, sí, Y me encantó, Fernando, esa. eso justamente hace ver que la implementación y la transición se identifican bastante, ¿no? Por supuesto, sí, y que además el ser humano no puede dejar de innovar. Y este es un momento de una innovación absolutamente extraordinaria, extraordinaria, donde estamos en un proceso. Muchos pensaban que ya la humanidad había alcanzado como si fuera el letargo. Ahora podemos dormir y no, acá no pasa nada. Y lo que vimos, ¿no? Estamos viendo permanentemente, son cambios para mí enormes. Y en el caso particular de la naturaleza,
lo que yo veo es que también gracias al Acuerdo de París se empieza a entender el rol de los suelos. Hoy lo que nosotros vemos que trabajamos mucho en temas con expertos de suelos de todo el mundo, lo que nosotros vimos hasta hace 10 años, para poner un número lejano, hasta hace 10 años los departamentos de suelo del INTA, las universidades, todos, era toda gente que se jubilaba y desaparecía. No interesaba nada. Hoy hay cientos de jóvenes haciendo maestrías en suelos, doctorados en suelos, todos tratando de entender la relación que tiene el suelo con la vida y la relación de esa vida con la atmósfera y con el cambio climático. Es increíble, ¿no? Sí, El realmente orden de la increíble, ¿no? naturaleza vuelve al primer plano. Exactamente, exactamente. ¿Cómo vuelve al primer plano, ¿no? Y vuelve además desde otro punto de vista, ¿no? Vuelve del punto de vista de no podemos nosotros seguir viviendo acá creyendo que el agua viene de la canilla, ¿no? Y que el oxígeno viene del, no sé, del vecino. Sí. Tenemos que entender de dónde sale el oxígeno que respiramos en una ciudad. No viene del cemento, del techo de mi departamento, claramente. Sí, además hay un fenómeno muy interesante, que el supuesto conflicto entre la naturaleza y lo humano, Claro. por ese camino se puede ir resolviendo, en fin, dentro de Sí. la relatividad de todas estas cosas. Se Sí, puede sí, ir sí. resolviendo, pero lo interesante es que es a través de la inteligencia humana. Es un acto humano, Exactamente, no es que la claro. naturaleza someta a la humanidad a una prueba espantosa, un nuevo diluvio, porque no se supo parar, no se quiso parar la contaminación, Claro. ni el agotamiento de los No. recursos naturales, sino que la inteligencia misma del hombre ha permitido Sí, llegar a este posible acuerdo con la naturaleza. Digo acuerdo con todas las totalmente. comillas del caso, ¿no? Porque la naturaleza siempre Sí. manda. Sí, 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 sí. Y además empezar a entender cosas, ¿no? Que se definieron como malas, como intrínsecamente malas, como es el rumiante, como son las especies fijadoras de nitrógeno de la atmósfera. Cosas que por prejuicios, preconceptos equivocados se definieron como malas, ¿no? Inclusive salió hoy en los medios un proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De una diputada de la provincia de Buenos Aires que quiere que las vacas paguen el impuesto al metano, ¿no? Sin ningún sistema de cuantificación ni nada, ¿no? La ley es una ley claramente recaudatoria, ¿no? Como fue la ley de carbono de hace un par de años también, que era, che, ¿cómo le sacamos más plata a esta gente? A estos tipos hay que sacarle plata. Bueno, pone un impuesto a esto. Y cómo es hoy lo que se entiende es que esos rumiantes cumplen una función esencial, que si ellos no están, las emisiones van a ser más altas. Es no entender nada. Y además, esa ley está en violación directa al Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París no permite que se genere ningún mecanismo de castigo o de sanción o de impuesto. Lo que establece el Acuerdo de París son sistemas de ayuda, sobre todo ayuda financiera. Entonces, si a la provincia de Buenos Aires le preocupan las emisiones de sus propias vacas, está muy bien, es algo muy válido. Queremos que bajen las vacas, las emisiones de las vacas de la provincia, espectacular. Hagamos un sistema alineado con el Acuerdo de París, que es de ayuda. Hay que poner plata, hay que poner tecnología, hay que poner lo que sea para que esas emisiones bajen, no generar un impuesto nuevo. Además, el acuerdo realmente... de París tiene rango constitucional, de acuerdo a nuestra legislación. Justamente, por eso, esta ley, si se promulga, debería ser una ley inconstitucional porque viola uno de los principios básicos del Acuerdo de París, que es, primero, la ayuda. ¿Y ayuda de qué tipo? Ayuda financiera. No una ayuda de palabra, te pongo la mano en el hombro porque somos buenos. No. Lo que dice el Acuerdo de París. Y fue muy interesante cómo Brasil, todo lo que planteó Brasil estuvo centrado en el artículo 9.1. ¿Qué dice el artículo 9.1? Los países principales responsables de las emisiones, que son Europa, incluyendo Rusia y Reino Unido, Estados Unidos y Japón, son los que deben ayudar financieramente, ¿no? Todo por eso. Para mí lo de Brasil fue interesante y todavía faltan terminar estos dos capítulos el plan para la eliminación de la deforestación y de los fósiles, a ver
cómo lo arma. Pero creo que lo van a armar de una manera también de cómo los países en desarrollo necesitan ese financiamiento tanto a sus sectores privados y con ciertos recaudos a los sectores públicos, porque lo peor sería que el cambio climático sea un argumento de derroche ideológico y de tirar dinero a la marchanta, como vos decías antes, como las deudas externas de tantos países del mundo que se fueron endeudando con cosas que no tenían ni pies ni cabeza y que no los ayudaba a avanzar, ¿no? Me has dejado impresionado con el tema este de la propuesta de un impuesto al metano Viste, de no, las no, vacas. un Porque disparate. está, Sí. no sé si es de origen parlamentario o del Ejecutivo, pero de cualquiera que fuere, No, sí, de una diputada. está indicando un grado de ignorancia Total. alarmante respecto de un problema fundamental. Sí, sí, no, total. Es un poco como pasó en uno de estos últimos gobiernos donde se perdieron 10 millones de vacas, ¿no? Implementemos una medida para ver si con eso arreglamos algo. Bueno, no arreglamos nada, pero total, el stock vacuno del país perdió 10 millones de cabezas, hubo más de 100 frigoríficos que tuvieron que cerrar, quebrados obviamente, más o menos 100.000 personas perdieron sus empleos y a nadie le importa nada. Entonces yo creo que son, digamos, iniciativas, proyectos de ley que están completamente en contra de esta trayectoria que el mundo debe hacer, que es entender mejor la naturaleza, que en Argentina incluye a la vaca. En Argentina la vaca es constitutiva. La provincia de Buenos Aires es una provincia de pastizales donde los vacunos son la principal razón por la cual esos pastizales tienen la sostenibilidad que tienen. Y el ciclo del agua funciona como funciona y hay todo el oxígeno que hay gracias a esos pastizales, gracias a esos rumiantes, ¿no? Sí, se invoca a veces que el pastoreo Mm. endurece demasiado el suelo, cosas así. Pero es increíble que se digan Increíble. esas leyendas rurales que no Sí, tienen sí, ni de pies ni acuerdo. cabeza. No, ni pies ni cabeza. No, porque viste Me doy cuenta de que Sí. hemos descendido en el nivel de la conversación, pero lo que Sí, pasa es que a viste. veces las Sí, fuerzas de lo inferior tienen sí, tanta energía que pueden sí, tal desplazar cual. a la razón, ¿no? Totalmente. Pero vos mirá qué interesante que vos sos historiador, ¿no, Fernando? Y mirá la introducción del vacuno. Cuando vienen los primeros adelantados, y vos me podés corregir o decir si estoy diciendo cualquier tontería, para ellos la visión de lo que encontraban era el desierto, ¿verdad? O sea, Desde desembarcaban luego. donde después se iba Sí, a sí. fundar Buenos Aires, qué sé yo, a recorrer lo que hoy llamamos la pampa húmeda, y para ellos no era húmeda, para ellos era el desierto, unos pajonales tremendos, suelos duros, Mm. ¿no? Con muy poca fauna, no había mucho para cazar y comer, no había bisontes, no había antílopes, ciervos, ¿no? Poca agua inclusive, yo creo que uno de estos, su primer laguna grande fue la de Melincué, y Melincué, de donde desembarcaron ellos, por lo menos habrá estado a 200, 300, 400 kilómetros, ¿no? Más o menos. Depende si desembocaron más cerca de Rosario, 100, si desembocaron más cerca de Buenos Aires, 400 o algo por el estilo. Pero una vez que se empiezan a difundir estos vacunos, que obviamente su stock crece muy rápido porque tampoco había nadie, no había Predadores. depredadores, Sí. ¿no? Claro, el vacuno empieza a comer y a pisar esos pastos duros, ¿no? Los come, los pisa. Al pisarlos, abre el suelo para que otras semillas empiecen también a germinar y a difundirse. Pero también lo que comía lo procesa por el rumen, lo procesa por el estómago verdadero y por todo ese intestino gigantesco que tiene el vacuno, o sea, el rumen obviamente es gigantesco, pero todo lo demás también es enorme, y lo que larga por atrás viene cargado de un conjunto de bacterias, de un conjunto de microorganismos que empiezan a transformar esos suelos duros de pajonal, con muy poca actividad, muy poca vida, casi incapaces de tomar el agua de la lluvia, en todo una especie de erupción de vida.
Y eso es lo que creó en realidad los suelos agrícolas. Los suelos de la Argentina tenían un potencial por los nutrientes que nos habían dado los Andes. El loess pampeano, que venía de los Andes, tenía potasio, fósforo, nitrógeno, pero no tenía la vida que se la dieron los 200 y pico de años, o más, como 400 años, de millones de cabezas de vacuno dando vueltas, ¿no? Empezando en 1500 y pico, no sé, 20, 30, 50 cabezas, pero las millones que se vinieron después. Entonces, toda esta dinámica, ¿no? Claramente personas como esta señora diputada que promueven estos proyectos de ley, claramente no lo entienden, no entienden la importancia. Que yo entiendo que en los 40 años que van del cambio climático, desde 1990 hasta hoy, o 45 años en realidad, ¿no? ¿45? Sí. O 35. Se creyó también que la vaca era mala. Eso cambia en París. Y de ahí, de París en adelante, cuando se entiende la dinámica del suelo, con los rumiantes y con el pasto, y con el ciclo de nitrógeno, y ahí entonces se empieza a cambiar y se empieza a entender que no se pueden eliminar los vacunos porque sí. No queremos la emisión de vacunos, matarlo, poner un impuesto y que se vayan y que haya otra cosa en ese pastizal. Porque ese pastizal, al quedarse sin esa mecánica, sin esas plantas, no va a tener la fijadura de nitrógeno, no va a tener el ciclado de fósforo, no va a tener el ciclado del agua, se va a empezar a endurecer, van a volver. Lo que varios trabajos muestran es que lo que viene después de eso, de la eliminación de los rumiantes, son termitas. Y que las termitas, el problema que tienen es que son enormes generadoras de gases de efecto invernadero. Son unas fuentes de emisión fenomenales. Y que esos ecosistemas, los suelos se ponen duros y que es realmente un problema de fondo, ¿no? Sí, es decir, bueno, los campos donde se realiza la fotosíntesis favorecen la protección de la naturaleza, desde luego. Son un antiefecto invernadero. Obra del hombre, en definitiva, que viene a reformar un problema que también en parte tiene origen humano. Y muy importante tenerlo en consideración para superar esa idea absurda del conflicto entre la técnica y la naturaleza. La técnica bien orientada, con un sentido del acuerdo con la naturaleza, es lo que permite que el hombre, en la medida que también es un producto de la naturaleza, pueda existir, pueda vivir. ¿Por qué esta decisión que se hace? Imagínate si el ser humano... Naturaleza y hombre por otro lado. Los que dicen que hay una sola base de la realidad, que son la mayoría de quienes sostienen estas posiciones ecologistas, no sé por qué hacen esa síntesis o esa escisión. Tendrían que hacer una síntesis. Totalmente. No tomar al hombre como un villano necesariamente. Somos parte de la naturaleza, no podemos creer. Claro. Sí, hay una armonía precisamente natural. Claro. Y deberíamos entenderla. Sí. Y entenderla mejor, ¿no? Bueno, sí, Martín. Sí, buen punto. Muchas gracias a tus explicaciones tan esclarecedoras como de costumbre. No es para tanto, pero siempre es divertido hablar y escucharte. Así que un gran placer. Por favor. Un abrazo. Hoy hemos conversado nuevamente con el ingeniero Martín Fraguillo. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy
y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.